Hermanos, esta mañana vamos a estar hablando acerca de una oración que es muy familiar, estoy seguro, para la mayoría de los que estamos aquí, y esa oración se titula El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Hermanos, de los que están aquí, quisiera que levanten la mano los que les enseñaron, aquellos a los que les enseñaron desde pequeños a memorizar esta oración. ¿Quién diría que memorizó el Padre Nuestro desde pequeño? Ahora, de ustedes que levantaron la mano, ¿a cuántos les dieron una explicación de pequeños de lo que significaba el Padre Nuestro? ¿Ninguno? ¿Alguno más o menos? ¿Más o menos? Hermanos, hay que hacer una diferencia porque el hecho de que algo nos parezca familiar como es el Padre Nuestro, no quiere decir que no sea conocido. Es de las oraciones más repetidas que hay, es de las oraciones más memorizadas, incluso en nuestro país, en quienes no tienen la misma fe cristiana que nosotros. Pero eso no quiere decir que esta oración sea conocida, que podamos explicar su significado, que podamos adentrarnos a las profundidades que esa oración conlleva. La gran mayoría de los que estamos aquí conocemos esta oración de memoria y podemos decirla. Pero ¿cuántos, hermanos, podríamos decir, conocemos realmente lo que las palabras en esa oración quieren decir? Esta mañana vamos a considerar en particular la petición en Mateo capítulo 6, versículo 11, en la que Cristo nos enseña a pedir de esta manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, como no vamos a tener tiempo de ver todo el Padre Nuestro, di un estudio por cada una de las peticiones que hay aquí. Quisiera que nos enfoquemos en esa petición que está en Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero antes de entrar en esa petición, déjenme darles al menos dos consideraciones generales acerca del Padre Nuestro que nos ayudan a entender su significado. En el Padre Nuestro tenemos, en primer lugar, voy a escribirlo aquí, una revelación y un modelo. Y quizás muchos de ustedes saben ya a lo que me refiero al decir modelo. ¿Pero han considerado que el Padre Nuestro también es revelación? Piensen en esto, hermanos. Es una oración que ha quedado escrita. De las pocas oraciones que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, y la única ocasión que tenemos en la que los discípulos le preguntan a Cristo, en Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó también a sus discípulos. Este es el único modelo que tenemos de oración. Pero este modelo es también una revelación. ¿Por qué este modelo es revelación? Porque de la boca de nuestro mismísimo Salvador aprendemos quién es Dios, aprendemos cuáles son las peticiones más importantes, cuáles son las peticiones con las que debemos comenzar, cómo nuestras necesidades están subordinadas en la estructura del Padre Nuestro a las peticiones que tienen que ver primero con los intereses de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Padre Nuestro es en primer lugar revelación. Y quisiera que vieran esto brevemente, hermanos. No voy a poder escribir toda la oración, pero vamos a ver un poco de su estructura. Porque el Padre Nuestro comienza con un prefacio.
¿Cuál es el prefacio? Antes de las 6 peticiones que tenemos allí, se nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un prefacio. Tenemos también una primera petición. Y la primera petición nos dice, santificado sea tu nombre. La segunda petición nos dice, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad. Y en eso, hermanos, tenemos una estructura. Tenemos el prefacio, tenemos 3 peticiones. Estas primeras 3 peticiones tienen que ver sobre todo con los intereses de Dios en este mundo, con el avance de su reino, con el conocimiento de su nombre. Voy a resumirlo aquí como Dios. Pero la cuarta, la quinta y la sexta petición tienen que ver más directamente con nosotros. El pan nuestro, que es la petición que vamos a ver hoy, de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, quinta petición. Y la sexta petición nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces la cuarta, la quinta y la sexta tienen que ver más directamente, lo voy a poner aquí, con el hombre. Y el Padre Nuestro también tiene una conclusión o un final, así como tiene un prefacio, tiene también un final que nos dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, pensando en esto de que el Padre Nuestro es revelación, yo les pregunto, hermanos, ¿qué comienza a enseñarnos esta oración? En primer lugar, nos habla de que Dios es nuestro Padre. Y con eso tenemos la doctrina de la adopción en el Nuevo Testamento. Cómo estábamos alejados de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, a los beneficios inconmensurables que Dios ofrece. Pero en Cristo, hermanos, en Juan, por ejemplo, capítulo 20, cuando el Señor ha resucitado y tiene esa conversación con María, Jesús dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque Cristo con su obra inauguró para nosotros la oportunidad de ser adoptados por Dios, de pertenecer a una familia nueva y gloriosa, a la familia de Dios. El Padre Nuestro nos enseña entonces, comenzando, que Dios es nuestro Padre. Pero el Padre Nuestro también nos dice por su primera petición, santificado sea tu nombre. Y eso nos dice algo acerca de Dios. Nos dice que Dios es santo. Decimos también en esta oración, venga tu reino. ¿Y quién es el que tiene el reino? Es Dios, es Rey. Aprendemos también que nuestro Padre Celestial es el Rey, es el dueño de todo. Hágase tu voluntad, se nos dice en la tercera petición. Dios nos ha revelado su voluntad de manera expresa en su palabra. Pedimos por el pan y conocemos que Dios es nuestro proveedor. Pedimos por el perdón y entendemos que Dios es perdonador. Pedimos que Dios nos libre de la tentación, que nos libre del mal, del maligno. ¿Y qué decimos? Dios es nuestro protector. Y terminamos con ese final que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Este Rey es capaz de responder a nuestras peticiones. Este Rey es omnipotente. Este Rey es digno de alabanza, de honor, de gloria. Por eso digo, hermanos, que el Padre Nuestro, antes que ser un modelo, lo cual también es primero una revelación. El Padre Nuestro nos habla de Dios. Nos dice quién es Él, nos habla de su voluntad. Pero el Padre Nuestro también es un modelo. Y lo podemos ver en las palabras de Cristo en Mateo 6:9, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Justo cuando el Señor habla de evitar las vanas repeticiones
el Señor nos dice que hay una manera agradable de orar. Y lo que nos presenta ahí, como nuestro Maestro, es un modelo. Una oración, hermanos, que por así decirlo, resume toda la clase de peticiones, toda la clase de alabanzas, de acciones de gracias que podamos presentar. Toda intercesión está resumida en ese prefacio, en las 6 peticiones y en esa conclusión. El Padre Nuestro es también entonces un modelo. Y si seguimos esa estructura que el Padre Nuestro contiene, vamos a aprender bastante también. O vamos a poder obtener algunas conclusiones que nos ayudan más a comprender qué es la oración. Empezamos confesando quién es Dios. Antes que pedir por algo en particular, empezamos reconociendo quién es Dios y cuál es la esfera en la que está. Padre Nuestro. Un nombre de intimidad, pero al mismo tiempo decimos que estás en los cielos. Señor, eres nuestro Padre, estás cercano, pero al mismo tiempo eres el Altísimo, el que habita en luz inaccesible. Y si continuamos con esa estructura, las primeras 3 peticiones tienen que ver con la gloria de Dios y las otras 3 con nuestras necesidades. Hay un modelo allí, hermanos, de cuál debe ser nuestra prioridad en la oración. Porque antes de pedir por el pan, por el perdón y por el ser librados del mal, pedimos por el reino de Dios, por el nombre de Dios, por la gloria de Dios. Pero quisiera, hermanos, esta mañana que nos detengamos en qué significan las palabras de la 4ª petición. Esa petición que nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a detenernos entonces allí. Y voy a escribir aquí el pan. Vamos a separar primero las palabras de esta oración y detenernos a pensar por qué están allí. ¿Por qué se dice el pan? ¿Por qué se dice nuestro? ¿Por qué se dice de cada día? ¿Y por qué se dice dánoslo hoy? Vamos a detenernos en cada una de esas palabras. En primer lugar tenemos el pan. Y algunos, hermanos, al ver la estructura de la oración, al ver esas primeras 3 peticiones, al observar algo del carácter sublime de esta oración, de cómo estamos hablando verdades gloriosas, estamos hablando acerca de Dios, acerca de su reino, de su nombre, algunos dicen, ¿cómo es que en la 4ª petición empezamos pidiendo por el pan? ¿Por qué pedimos por el pan antes que por el perdón de nuestros pecados? Puede ser algo impactante a primera vista. ¿Por qué pedir primero por el alimento y por poder llenar nuestro vientre antes que por el perdón de nuestros pecados y ser librados del mal? Y algunos al ver eso han querido espiritualizar la palabra pan. Dicen, bueno, es que pan no significa pan. Es que pan debe significar la palabra de Dios. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O alguien puede decir, es que Cristo está hablando de comida espiritual. Pero hermanos, hay un sentido muy profundo en el que el alimento es muy, muy importante. Porque detrás de esa petición hay algo que es profundo, hay algo que nos recuerda nuestro lugar en el mundo y también cuál es el lugar de Dios. Así que déjenme resumirlo así. El pan significa pan. Ese es el significado. Alimento físico, alimento que podemos probar, que podemos ingerir. Y en esa palabra se resume nuestro sustento. La Escritura nos dice que se trata del alimento y se trata también del vestido. De hecho, en el Sermón del Monte, en donde está colocada en Mateo esta oración, Cristo va a hablar después acerca de la ansiedad que podemos sentir por tener la provisión de este mundo, el pan
y el vestido, resumiéndolo de esa forma. Así que el pan significa pan y por extensión se refiere a nuestro sustento. El pan es referido, hermanos, en el Salmo 104. Quisiera que vean ese texto. Salmo 104 es en el versículo 14 y el versículo 15. Salmo 104, versículo 14. La Escritura nos dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. En las Escrituras el pan entonces es presentado como una bendición, un producto o un resultado de la obra providencial de Dios con la que Él está gobernando absolutamente todas las cosas. El pan, el alimento, el sustento físico es una evidencia de ello. Y ahorita vamos a ver, hermanos, un poquito más adelante, cuáles son las implicaciones de que estemos pidiendo por pan. Pero detengámonos ahora en la próxima palabra que tenemos, el pan nuestro. El pan nuestro. Noten que en las primeras tres peticiones, el pronombre personal que se utiliza es la segunda persona del singular. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Pero al momento en que estamos pidiendo por las necesidades que tienen que ver más directamente con nosotros, lo hacemos cambiando de pronombre. El pan nuestro. Y decimos que este pan es nuestro, porque si bien Dios es el dueño de toda la tierra, Él nos otorga como posesión las bendiciones que encontramos aquí. El Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero aprendemos, hermanos, desde el libro de Génesis, que Dios nos ha dado la vida, nos ha dado las capacidades, nos ha dado el lugar en el que vivimos y las cosas en este mundo para que las utilicemos como buenos mayordomos y lo glorifiquemos de esa forma. El puritano Thomas Manton lo explica de esta manera. Él dice, cito: todo es de Dios, lo poseemos a título oneroso, pues Él es el gran terrateniente que ha arrendado todas estas bendiciones a los hijos de los hombres. La tierra es en primer lugar del Señor, y luego, por concesión, la ha dado a los hombres para que la disfruten. Vean, por ejemplo, hermanos, cómo lo dice el Salmo 115. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, 16. Nos dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero cuando hablamos de este derecho que tenemos sobre las cosas en este mundo, hay que distinguir, hermanos, por qué decimos el pan nuestro. ¿Por qué podemos apropiarnos y decir el pan es nuestra posesión? Porque cuando decimos nuestro, estamos pensando, debemos pensar en dos clases de derecho por el que poseemos eso. En primer lugar, está un derecho providencial. Existe un derecho providencial que tiene que ver con la gracia común. Dios da el pan indistintamente. Aún los hombres más pecadores, aún Judas Iscariote pudo probar el pan de la mano de Cristo. Aún el hombre más pecador en este mundo no se queda sin un pedazo de pan, al menos de vez en cuando.
Es algo que es para todos, sin distinción. Pero hay un derecho diferente por el que podemos decir como creyentes que este pan es nuestro. No es solo el derecho providencial, sino que hay también un derecho por medio de pacto. Un derecho por medio o un derecho de pacto. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que nosotros, al estar en Cristo, no recibimos el pan de la misma manera. No lo hacemos con la misma actitud. Ni de parte de Dios nos llega de la misma forma. Déjenme explicar a lo que me refiero. Vayan por favor al Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, versículo 16. Que nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Si los pecadores disfrutan de esas mismas bendiciones y comen del mismo pan, y algunos comen de un pan que quizás es más suculento, ¿cómo es que el salmista puede decir mejor es lo poco del justo? Porque nosotros, hermanos, al recibir esa bendición de la mano de Dios, no la recibimos solo en un derecho providencial, la recibimos en un derecho de pacto. En otras palabras, cuando nosotros recibimos el pan, como creyentes, sabemos, más allá de que se trate de ese derecho que Dios nos ha dado sobre la tierra, que estas son bendiciones que salen de la mano del amor de Dios, que es la forma en que Dios está proveyendo para sus hijos. Entonces, en el pan, como creyentes, no solamente vemos el pan, vemos una evidencia del amor de Dios. Vemos una demostración de su fidelidad, una demostración de su misericordia. Como lo dice también el salmista en el Salmo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Como creyentes entonces, aunque nuestra provisión pueda ser menos, hay una alegría allí, hay un contentamiento. Y la recibimos de parte de Dios, de parte de su amor. Esa es la diferencia por la cual nosotros como creyentes podemos decir el pan nuestro. Y pedirlo, hermanos, de esa manera, diciendo: Señor, tú lo has prometido para tus hijos. Señor, tú eres un Padre que es tierno, que es cuidadoso. Por favor, provéenos de este pan. Pero también decimos en la petición, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos diariamente esta provisión para nutrir nuestro cuerpo. Si no tuviéramos pan, ¿qué pasaría, hermanos? Quizá podemos sobrevivir 30, 40 días, dependiendo de la condición física de cada uno de nosotros, dependiendo de la cantidad de grasa que tengamos en el cuerpo, proteína, etc. Pero si dejamos de comer, hay un punto en el que vamos a morir. Así que de repente, eso que puede parecer tan terrenal, nos va a enseñar mucho acerca de cuál es nuestro lugar y por qué es tan importante esta petición. ¿Cuándo comemos, hermanos? Pues todos los días. Todos los días. Y por eso, ¿qué decimos? El pan nuestro de cada día. Señor, la provisión que necesitamos, así como Israel recibía el maná en el desierto, necesitamos el pan físico, el alimento de cada día. Este sentir, hermanos, es parecido a lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículo 8 y versículo 9. Dice el proverbista: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
En el mismo espíritu el Señor Jesucristo nos enseña a pedir de esta manera: el pan nuestro de cada día, el pan necesario, la provisión necesaria. Pero al final encontramos más directamente la petición, el pan nuestro de cada día. ¿Y cuál es el verbo que tenemos allí? Dánoslo hoy. Esta es en sí la petición: dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Este es el reconocimiento, hermanos, de que Dios es nuestro proveedor, de que Él es quien nos da el alimento. Con esta oración estamos confesando que si hay pan en nuestra mesa, si hay alimento, si hay vestido para nuestras familias, es gracias a Dios. Lo debemos a Él. La palabra hoy también nos deja ver que nuestra oración debe ser diaria, porque necesitamos el sustento cada día. Y eso aplica para todo el Padre Nuestro. Si pedimos en esta parte el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Cristo asume que esta oración va a ser diaria. Cada día vamos a decir hoy, 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 y vamos a seguir pidiendo por todo lo que encontramos aquí. Pero ahora quiero que pensemos en segundo lugar. Hemos visto ya el significado de las palabras, un poco de la estructura del Padre Nuestro. Pero ¿cuáles son las aplicaciones que podemos derivar de esas palabras? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En primer lugar, hermanos, la oración nos enseña que Dios provee a sus hijos hasta de las cosas más pequeñas. Piensen en esto: ¿vamos a confiar en Cristo para vida eterna y no confiaremos en que Él proveerá para nuestra necesidad física? Sería algo incongruente. Confiar en Cristo para que Él me resucite de entre los muertos, pero no confiar en Cristo para esperar de su mano el pan que necesito cada día. Ahora, si somos honestos, muchas veces se ve así nuestra vida. Y hermanos, especialmente los varones, esta es una de las cosas que más nos puede pegar a nosotros en una familia: la provisión. Señor, ¿cómo vamos a conseguir el alimento? Señor, ¿cómo vamos a conseguir el vestido? Señor, ¿cómo vamos a conseguir un techo? Aún más que a la mujer, esta es una lucha más particular, más fuerte, más intensa para el varón. Pero Cristo nos ha dicho: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y si vemos ese espíritu en el que es dicho el Padre Nuestro, esta oración, podemos entonces tener confianza del cuidado de Dios. Es una incongruencia confiar en Dios para lo que es más grande y no confiar en Dios para aquello que es menor. Si confiamos en Dios para vida eterna, confiemos, hermanos, también en que Él nos va a proveer. En segundo lugar, la oración nos enseña a estar contentos con la provisión que Dios nos da. Aquí se asume, hermanos, que vamos a esforzarnos por trabajar. De hecho, se asume el trasfondo que encontramos en Génesis. Vamos a obtener el pan, pero vamos a tener que sudar y vamos a tener que utilizar las manos y lastimarnos para obtener el alimento. Hay que esforzarnos. Pero la oración nos enseña a estar contentos con lo que Dios nos da. El punto es que no debemos codiciar. Lo que necesitamos es alimento, vestido y un techo. Si Dios nos da, además de esto, ciertas comodidades, podemos disfrutarlas para la gloria de Dios, pero no son indispensables. Debemos evitar la queja y la codicia a toda costa. Dios dio el maná de esa forma diaria, pero ¿qué hizo el pueblo? Ya estamos hastiados de este alimento, ya no nos gusta este pan, queremos carne. Moisés, di a Dios que queremos carne. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Les dio carne, pero trajo un juicio, porque el pueblo no estaba contento. Era un pueblo
codicioso. El contentamiento, por otro lado, nos llama a huir del exceso, a evitar la queja, pero también a huir del exceso. Y encontramos ejemplos de eso en la Escritura también. Noé, por ejemplo, justo al salir del arca y plantar una viña, Génesis capítulo 9, se emborrachó, abusó de la provisión de Dios. El vino que alegra el corazón del hombre, leíamos en el Salmo 104. Pero Noé, en lugar de recibirlo con la reverencia necesaria, dando gracias a Dios y en la medida justa, él demostró un exceso, un abuso de la bendición de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, lo resume así en la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 6, cuando dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y después nos habla del peligro de las riquezas y de amar, codiciar las riquezas, que es la raíz de todos los males. La oración entonces nos enseña también a estar contentos con esa provisión que Dios nos da. En tercer lugar, hermanos, en esta oración debemos reconocer la maravillosa providencia que está de por medio para que nosotros podamos tener una rebanada de pan en nuestra mesa. ¿Qué es todo lo que tiene que pasar para que pueda haber pan en nuestra mesa? Bueno, vamos a pensar primero en los campos. Hay gente que tiene que cosechar el trigo y los diferentes granos y las diferentes verduras y frutas. Pero ¿cómo podrían regar, hermanos, si no hubiera agua? ¿Y cómo habría agua si Dios no diera la lluvia? Si Dios trae un tiempo de sequía y se secan los cultivos. Si Dios no evita que lleguen las plagas y se coman la cosecha. Primero tiene que haber lluvia, tiene que haber alguien que siembre, Dios preservando esa cosecha. Pero además, vamos a adelantarnos. Supongamos que ya llega el final, está lista la cosecha, hay que transportar los alimentos. ¿Y quién va a preservar a esos camiones para que puedan llegar a su destino y a las diferentes ciudades de nuestro país? Porque en Guadalajara yo no veo muchos campos a mi alrededor, hermanos. Llegan de otras partes. Es Dios el que preserva y posibilita eso. Pero ahora, ¿cómo vamos a adquirir esos alimentos si no tenemos un trabajo y cambiamos nuestra fuerza y nuestro tiempo para obtener ganancia y después comprar esos alimentos? Hay muchas más cosas en este proceso que estoy obviando. Pero lo que quiero que piensen es todo ese sinfín, esa cadena que hay en la que Dios tiene que posibilitar y preservar todas esas cosas para que pueda haber un pedazo de pan en nuestra mesa. Hermano, que tú recibas un salario mensual o semanal o quincenal no quiere decir que no debamos hacer esta petición cada día, porque es Dios el que provee todas esas cosas. En cuarto lugar, y ya casi termino, no debemos poner nuestra confianza en las causas secundarias. Esta oración nos lo enseña. No debemos poner nuestra confianza en las causas secundarias, sino en Dios como proveedor. ¿Cuáles son las causas secundarias? Puede ser aquí nuestra fuerza. Yo me siento fuerte, voy a trabajar duro. Nuestra salud, nuestras habilidades. No podemos confiar en la lluvia. No podemos confiar en la fertilidad de los campos, no podemos confiar en un contrato laboral, no podemos confiar en que el presidente siga aumentando el salario mínimo, no podemos confiar en las ayudas de bienestar. Todo eso puede cambiar de un día a otro y se borra. Pero nuestra confianza debe estar en el Padre de las luces, como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las causas secundarias van a cambiar. Podemos quedarnos sin trabajo,
puede haber una guerra en nuestro país, entramos en una recesión y se acabaron todos los trabajos. Pero Dios no cambia y Dios ha prometido ser nuestro proveedor. En quinto lugar, hermanos, el pedir por pan, por ese alimento, por ese pan físico, nos recuerda que somos criaturas. Y por eso es que aunque en esta oración pedimos por pan físico, hay un elemento espiritual muy profundo. Porque al pedir por pan nos estamos dando cuenta de que estamos necesitados, de que Dios es distinto a nosotros. Dios no necesita pan, nos lo dice en el Salmo 50, no necesita sacrificios, todo le pertenece. Si tuviera hambre nos lo diría a nosotros, dice el Señor en ese Salmo. Pero nosotros tenemos necesidad. Y tenemos necesidad porque somos de esta tierra. Dios no necesita alimento, los ángeles no necesitan alimento, los santos que están en la presencia de Cristo no necesitan alimento, pero nosotros sí. Sin pan nos vamos a consumir y morimos. La oración nos recuerda eso, que estamos en este mundo, que nuestro Dios está en los cielos, pero nosotros en la tierra y somos criaturas. Dios es distinto a nosotros. Por último, hermanos, terminemos con esto. Debemos agradecer siempre a Dios por sus buenas dádivas. Y quiero que vean un último texto en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios creó esos alimentos para que con acción de gracias participáramos de ellos. Es bueno lo que el Señor hizo. Así que si en nuestra mesa solamente hay unos frijoles, unas tortillas, un caldo de pollo, unos taquitos, unos camarones, ¿por qué no? Si tenemos un techo, una chamarra, algo con lo que podamos vestirnos, etcétera. Si podemos apreciar la mano de Dios en todo ello, hermanos, si vemos que son evidencias del amor de Dios para con sus hijos, que recibimos el pan de una manera diferente, vamos a vivir siempre agradecidos, tengamos lo que tengamos, en tiempos de austeridad y en tiempos de abundancia. Vamos a ser enseñados por todo, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, aquí terminamos entonces esta petición que hemos visto, con la que decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y tenemos algunos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta que tenga que ver directamente con el Padre Nuestro, o en particular esta petición, puede levantar la mano en este momento. Tenemos 10 minutos. ¿Sí, hermana? Uh-huh. Uh-huh. Claro. Ok, muy buena pregunta, hermana. Hay muchas palabras que se repiten en los evangelios, creo que todos lo hemos visto, sobre todo al leer los evangelios sinópticos, pero están dichas en un contexto diferente, como bien ha observado. El Sermón del Monte, hermana, que es donde está Mateo capítulo 6 y donde encontramos esta oración, el contexto más amplio, nos dice cuál es la ética del reino, qué es lo que caracteriza a los creyentes, cómo se ve su vida, qué es lo que hacen en secreto cuando no están a la vista de los demás. En ese sentido, el Padre Nuestro, en el contexto de Mateo, nos enseña cómo se ve la vida de oración del creyente
en medio de toda su conducta, sus ofrendas, su ayuno, las evidencias que hay en su carácter, como lo son las bienaventuranzas, la forma en que escucha la palabra de Cristo y la obedece. Pero en el contexto de Mateo, Lucas capítulo 11, el punto allí es cuál es la forma o cuál es el método para orar. Entonces Mateo resalta más cómo es la vida de oración del creyente, en medio de esos frutos y de esa conducta que lo caracteriza. Pero Lucas resaltaría más cuál es el modelo que Cristo nos ha dado para orar. Entonces Mateo resalta más la conducta y cómo nos caracteriza eso, cuál es el espíritu de esa oración, y Lucas más cómo la oración es un modelo. ¿Respondo su pregunta, hermana? Okay, muchas gracias. Hermano. Uh-huh. Ok, muy buena pregunta, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre tener contentamiento y ser conformista? Eso tiene que ver con la doctrina de la vocación. Dios nos ha dado una vocación diferente a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un llamado diferente, nos ha dado un salario diferente, un ingreso diferente a cada uno de nosotros. Podemos estar seguros que hay contentamiento cuando nos estamos esforzando en nuestro trabajo, sin ser negligentes y dando gracias a Dios por lo que recibimos. Pero podría ser el caso de una persona que quizá tiene capacidad para hacer algo más y quizá Dios lo está llamando a hacer algo diferente. ¿Cómo se vería eso? Yo creo, hermano, que podríamos tener a una persona que dentro de su trabajo no se está esforzando y es algo notorio y tiene capacidad para más. E incluso a veces podría sentirse frustrado porque sabe que podría hacer más y no lo está haciendo. Entonces yo diría, porque estamos hablando de una actitud del corazón, el contentamiento empieza en el corazón. Si una persona dice, yo me estoy esforzando realmente en mi trabajo, no estoy yendo a un extremo que sea poco sano, no estoy haciendo demasiadas horas extras quizás, y mi corazón está tranquilo, doy gracias a Dios por lo que estamos recibiendo, hay suficiente provisión para mi familia, yo llamaría a ese punto, hay contentamiento. Pero quizá puede ser, hay un hermano que tiene muchísimas capacidades, Dios lo ha llamado a los negocios y él dice, no, mejor ya me voy a quedar aquí tranquilo, no le muevo mucho, están saliendo otras oportunidades, pero ¿para qué buscarlo? Habría que examinar, llevarlo delante de Dios y preguntar, Señor, ¿cuál es la medida de trabajo que quieres que yo haga? Señor, estas oportunidades que están saliendo, ¿son para que las tome? ¿Son para que me esfuerce más? ¿Son para que pueda contribuir de alguna forma con esto a tu reino o no? Y yo creo, hermano, que ese va a ser un buen termómetro para decidirlo, llevar al Señor en oración eso, pedir consejo y poder discernir si quizá Dios esté llamando a esa persona a algo más o quizás está siendo negligente en su trabajo. Quizás tiene capacidad para más, quizás Dios lo está llamando a otra cosa y no la está haciendo. Pero por ser algo tan particular en la vida de un cristiano, es algo que va a necesitar de todas esas cosas de las que necesitamos para discernir la voluntad de Dios. La palabra de Dios, Romanos capítulo 12, el consejo de otros hombres y la oración, al menos esas cosas. No sé, hermano, o si quisiera abundar en alguna cosa más allí, o si con eso más o menos toco su pregunta, o tiene en mente algo en particular, o se va a acercar al final para decírmelo. Sí, son de esas preguntas que tendríamos que examinar, ¿no? En cada caso, en cada persona, esas variables. ¿Qué trabajo tiene? ¿Qué capacidades? ¿Cuál es la medida de su esfuerzo? ¿Sí, hermano?
Ajá. Ujú. Sí. Sería eso, hermano, discernir con la palabra de Dios, la oración y el consejo. Que el versículo nos diga que estemos contentos con eso no significa que no vaya a haber personas que tengan mucho más y que Dios las haya llamado a hacer negocios o a tener trabajos de mucha responsabilidad con las que pueden bendecir a la iglesia y a su prójimo de otras maneras, que quizás otros hermanos con menos medios no podrían hacerlo. El punto de ese pasaje es más, ¿cuál es la actitud del corazón? Podemos tener a un hombre que es pobre y está contento. Podemos tener a un hombre que es rico y está contento. Podemos tener a un hombre que es pobre y está codiciando las riquezas. Podemos tener un hombre que es rico y también no está contento, sigue codiciando más. Entonces, creo que la idea de ese versículo es más, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Cuál es la actitud del corazón? Gracias, hermano. Una última. ¿Sí? Perdón, hermano. ¿Puede hacer usted primero la pregunta? Ajá. Sí, en resumen. Ujú. No debemos codiciar, sí. Sea cual sea nuestro estado, sí. Exactamente. Muchas gracias. Si buscamos un equilibrio entre el tiempo que debo dedicar al trabajo, que me permita también darle su tiempo responsablemente delante del Señor a mi cuidado, a mi iglesia, a mis hermanos, a mi familia, a mis ministerios, pienso que eso ayudaría, ¿no? A tener un equilibrio y decir, oye, debo de ser diligente con este don que tengo, pero pues no nomás, a lo mejor tengo el don del trabajo, sino también el Señor me manda a servir, a amar. Entonces, como que sería poner todo en la mesa, ¿no? Decir, a ver, tengo Sí. este don, tengo que esforzarme, pero durante este tiempo, ¿no? Porque también necesito dedicar este tiempo a mi familia, este tiempo a la iglesia, este tiempo a mi prójimo. Sí, ese tipo de decisiones para saber cómo ordenamos nuestra vida, cuánto dedicamos a cada parte, a cada esfera, son decisiones que tienen que tomarse con principios. Quizás no encontremos un texto que responda a todas esas preguntas, ¿verdad? Pero con los principios que Dios nos ha dado, estudiando acerca del trabajo, estudiando acerca de la familia, estudiando acerca de nuestra oración y nuestra devoción en privado, podemos llevar esas cosas en oración y decir, Señor, síguenos guiando, ¿no? Para que dediquemos la justa medida en el tiempo correcto a esas cosas. Quizás va a haber hermanos que tienen jornadas, no sé, un proyecto llega a fin de mes y quizá tienen que aumentar su trabajo y quizás su familia tiene que sufrir un poco y esperar y decir, sabemos que vas a llegar tarde, no te preocupes, esfuérzate, vamos a estar orando por ti. Y otra temporada en la que el trabajo disminuye bastante y quizás sea su responsabilidad más en ese momento involucrarse más con su familia, involucrarse en otras actividades también. Pero son decisiones que siempre deberían ser gobernadas por esos principios bíblicos. Vamos a encontrar un problema cuando lo que nos mueva sea un mal deseo, sea un desorden, sea una adicción al trabajo y no los principios de sabiduría que Dios nos ha dado para andar en este mundo.